Hola visitantes de Super Hilitos, la siguiente historia le sucedió a un amigo de mi abuelito. Él cuenta que hace mucho tiempo se dedicaba al campo y con el paso del tiempo fue conociendo a mucha gente. Entre ellos, conoció a un señor que se dedicaba a transportar diferentes mercancías de un pueblo a otro en camión. En aquel entonces, debido a la escasez de carreteras, este señor solía tomar caminos de tierra rodeados de mucha maleza y completamente oscuros. Un día, precisamente durante uno de esos viajes, le ocurrió algo que hasta el día de hoy no puede olvidar. El amigo de mi abuelito le contó que cierta tarde le encargaron llevar mercancía a un pueblo que se encontraba casi en la cima de un cerro. Así que, el señor tomó una linterna, subió a su camión y emprendió el camino. Eran alrededor de las 5 de la tarde. En el camino se adentró entre distintas brechas que la misma gente había hecho para que los camiones pudieran entrar. El recorrido que tenía que hacer era de poco más de una hora, por lo que planeaba llegar alrededor de las 6 o a más tardar a las 6:30 de la tarde. El señor cuenta que en el camino las cosas se empezaron a poner un poco complicadas, ya que se percató de que había partes del camino donde la tierra comenzaba a deslavarse. Por lo tanto, decidió ir un poco más despacio. Esto hizo que se retrasara demasiado y, mientras iba manejando, la noche lo alcanzó. El señor decidió pararse en una vereda y esperar allí hasta que amaneciera, pues era muy peligroso seguir adelante debido a que el camino estaba completamente oscuro. Mientras el señor descansaba y se preparaba para dormir, sintió la necesidad de ir al baño. Así que tomó su linterna, se bajó de su camión y empezó a internarse entre la maleza de aquella vereda donde se había detenido. Mientras el señor realizaba sus necesidades fisiológicas, comenzó a escuchar ruidos como si algo estuviera caminando entre la maleza. Al estar completamente solo y en medio de la nada, el señor se asustó y pensó que tal vez algún animal del monte lo estaba acechando. Mientras terminaba, lo único que hizo fue encender su lámpara y comenzar a alumbrar en todas direcciones con la intención de ver de dónde provenía aquel sonido que escuchaba. Al principio, no vio absolutamente nada, pero cuando iluminó con mayor detalle, dice que a lo lejos pudo ver un bulto blanco. Este bulto tenía la forma de una persona que estaba sentada en cuclillas. El señor comenzó a lanzar cosas hacia esa dirección, pero lo que veía no se movía. Por lo tanto, el señor pensó que tal vez se estaba confundiendo y que no era lo que parecía. Para salir de dudas, después de limpiarse, el señor comenzó a acercarse sigilosamente. Mientras lo hacía, dice que aquella figura seguía sin moverse. De repente, cuando estaba a casi 1 metro de esa cosa extraña, el señor cuenta que el extraño bulto levantó la cabeza. Al verlo, pudo notar que era una persona, pero sin ojos. Las cuencas de sus ojos eran completamente negras. Aquel ser era completamente blanco y, al darse cuenta de la presencia del señor, comenzó a correr. El señor, muy asustado, lo único que hizo fue iluminar a ese extraño ser. Mientras lo hacía, dice que las pisadas de ese ser sonaban muy fuerte. Pero de repente, al señor lo invadió el miedo y un escalofrío recorrió todo su cuerpo, pues cuenta que ese extraño ser de pronto abrió sus brazos, los cuales resultaron ser 2 grandes alas, y después de unos aleteos, comenzó a volar hasta perderse entre los árboles de esa zona. El señor no podía creer lo que había visto y del miedo se quedó completamente paralizado. Como pudo, sacó fuerzas y comenzó a correr hasta llegar a su camión. Una vez allí, aseguró todas las puertas y no salió en toda la noche. Tenía tanto miedo que la noche se le hizo eterna. Pensó que aquel extraño ser se podía aparecer de nuevo, pero afortunadamente no pasó nada. A pesar de que intentó dormir, no pudo hacerlo y solo esperó los primeros rayos del sol para salir de ese lugar y finalmente llegar al pueblo donde debía entregar la mercancía. Tiempo después, el señor le contó esta historia a mi abuelito y dice que aquel ser que vio era un hombre completamente blanco y muy delgado. No tenía ojos, y cuando abrió sus alas, eran idénticas a las de un ganso. Aquel señor nunca supo qué fue lo que realmente vio, pero desde ese suceso quedó muy asustado y cada vez que cuenta la historia le dan muchos escalofríos. Cierro hilo. Mi abuelita tiene una historia un tanto triste y, a la vez, muy escalofriante debido a la situación en la que estaba con su exmarido. Ella afirma que el diablo se llevó a su exmarido por golpearla cuando estaba embarazada. Me contó que hace muchos años estuvo casada con un hombre borracho y maltratador. Como es sabido, en el pasado, las mujeres sufrían mucho de violencia familiar. Sin embargo, con ese hombre, mi abuelita tuvo 3 hijos. Mi abuelita cuenta que aquel hombre siempre se iba de parranda y regresaba muy alcoholizado casi a diario.
Al llegar a la finca donde vivían en ese entonces, lo primero que hacía era gritarle e insultarla, además de agredirla de varias formas. Ella aguantaba todo esto porque sus 2 primeros hijos eran pequeños en ese momento y estaba embarazada del tercero. Además, en aquella época no estaba bien visto que una mujer dejara a su marido, y las mujeres estaban destinadas a soportar de todo. Cierta noche, aquel hombre llegó muy borracho como de costumbre y comenzó a gritar e insultar a mi abuelita. Luego, la golpeó, acusándola de tener un romance con otro hombre y de esconderlo en la finca cuando él no estaba. Todo eso era falso, pero aquel hombre buscaba cualquier pretexto para maltratarla. En esa ocasión, mi abuelita se defendió diciéndole que estaba delirando y que no había nadie escondido en la finca. Sin embargo, él, enfadado y continuando con los golpes, insistió en que eso era mentira, ya que vio a un hombre escondido tras unos platanares al llegar. Al ver a ese hombre escondido, su ex esposo sacó su machete y se dirigió directamente hacia esos platanares. Al llegar, no encontró a nadie, pero, lleno de ira, comenzó a destrozar el platanar, insistiendo en que mi abuelita tenía un romance. A pesar de que no encontró a nadie, continuó con los maltratos e insultos hacia ella. De repente, mi abuela escuchó como la puerta se abría de golpe, y entró una sombra negra con unos ojos rojos llenos de odio. Cuando esa sombra entró, mi abuela dice que tiró a su ex esposo, lo agarró y lo sacó de la casa llevándoselo a rastras por el campo. Mi abuelita, sin entender lo que pasaba, salió de la casa y vio cómo esa sombra se llevaba cada vez más lejos a su ex esposo. No sé por qué, pero en lugar de meterse a su casa, decidió ir al rescate de ese hombre, así que sin pensarlo comenzó a seguirlos. Dice que logró alcanzarlos hasta una quebrada donde pudo ver cómo esa extraña sombra estaba ahogando a su ex esposo. Con miedo, mi abuelita se acercó a él y de manera muy extraña esa sombra se alejó. Mi abuelita sacó a su ex esposo del agua y cuenta que se veía asustado y con la mirada perdida. Como pudo, mi abuela comenzó a llevarlo de regreso a su casa. En el camino, el hombre empezó a reaccionar y, sin entender lo que estaba pasando, se enojó y nuevamente comenzó a insultar a mi abuelita. Pero ella dice que aquella sombra de ojos rojos volvió a aparecer y nuevamente jaló a su ex esposo, arrastrándolo hacia los cañaverales. Esta vez, mi abuelita, ya con mucho miedo, decidió no hacer nada y regresar a su casa. Cuenta que a lo lejos escuchaba los gritos de su ex esposo, pero a pesar de eso decidió no ir a buscarlo, sobre todo porque estaba embarazada. Pasaron los días y aquel hombre no aparecía. Mi abuelita comenzó a pensar lo peor, pero tiempo después, casi 3 días después, aquel hombre apareció. Mi abuelita dice que estaba todo arañado de pies a cabeza, muy golpeado y sucio, con la ropa rota. Lo extraño de todo esto es que aquel hombre no recordaba nada de lo que le había pasado ni dónde había estado todo ese tiempo. Afortunadamente, mi abuelita abrió los ojos y se separó de ese hombre. Nunca más supo de él y, con el tiempo, conoció a mi abuelito, quien fue completamente diferente a aquel hombre. Mi abuelita dice que nunca entendió por qué aquella sombra la ayudó, pero ella cree que, por aquellos ojos rojos y la maldad que transmitía ese ser, piensa que fue el diablo quien estuvo presente. Al poco tiempo de su regreso, su ex esposo volvió a desaparecer misteriosamente, y nadie volvió a verlo. Se dice que el diablo finalmente se lo llevó, y que ahora está pagando por todo lo malo que hizo. Cierro hilo. Cierro. En un remoto pueblo colombiano, se cuenta una historia muy interesante y escalofriante. Se dice que hace mucho tiempo existió un hombre que siempre decía que quería tener mucho dinero y que no le importaba hacer cualquier cosa para volverse rico. En esos lugares, se contaba que en un monte se aparecía el diablo, al cual podías pedirle cualquier cosa, pero tenías que ofrecerle algo a cambio. De hecho, a ese extraño ser le llamaban el dueño del cerro. El hombre, cegado por la ambición, decidió ir en busca de esa entidad, ya que estaba decidido a hacer cualquier cosa para obtener muchas riquezas. Así que cierta noche, salió de su casa rumbo a aquel cerro. Se cuenta que comenzó a subir dicho cerro y por varias horas no se le aparecía absolutamente nada. Pero de pronto, entre mucha maleza y casi llegando a la cima del cerro, encontró una cueva que le llamó mucho la atención. Aquel hombre entró con cautela en la cueva y, casi llegando al fondo, el diablo se le apareció. Se dice que era un hombre con grandes cuernos, ojos muy rojos y llenos de odio. Lo increíble de esto es que el diablo ya sabía por qué estaba allí el hombre, así que al encontrarse con él, le dijo que le daría toda la riqueza que pudiera imaginar, siempre y cuando le entregara el alma de una persona cada cierto tiempo.
El diablo le dijo al señor que las almas que él quería como ofrenda estarían representadas por los dedos de sus manos, así que cada dedo de su mano izquierda representaría a cualquier persona que el señor escogiera, y cada dedo de su mano derecha representaría a personas muy importantes para él. Al señor no le importó saber que con el tiempo perdería a su familia, ya que el diablo vendría por sus almas, y a pesar de eso, el señor aceptó el pacto sin pensarlo. Se dice que después de eso, aquel señor de manera muy extraña comenzó a tener mucho dinero, demasiado incluso, al punto de que ya no sabía en qué gastarlo. Compraba casas, terrenos, llegó a tener muchas cabezas de ganado. Lo curioso de todo esto es que, conforme la riqueza del señor crecía, en el pueblo comenzaron a fallecer varias personas en circunstancias muy extrañas. Lo peculiar es que todas las personas que fallecieron, en algún momento, habían tenido problemas con el señor. Pasaron los años y en el pueblo ya se rumoreaba que aquel señor había hecho un pacto con el diablo, pues de pronto empezaron a fallecer personas cercanas a él. Primero fue un primo, luego un tío, y el fallecimiento de la persona más cercana hasta ese momento fue el de una hermana. Aquel señor comenzó a arrepentirse por lo que estaba haciendo, pues se dio cuenta de que las últimas dos personas más cercanas que le quedaban eran su esposa y su hija pequeña, pero no sabía qué hacer, pues tampoco quería perder toda su riqueza. Según esto, cierta noche el diablo se presentó en la casa del señor y le dijo que venía por la siguiente alma, la cual era la de su esposa. El señor, desesperado, le expresó que ya no quería seguir con ese pacto. Entonces, el diablo le advirtió que si no entregaba el alma de su esposa, se llevaría la de su pequeña hija. El señor suplicaba que no se llevara a ninguna de ellas, pues su esposa y su hija eran todo para él. A pesar de sus súplicas, el diablo le recordó que tenían un pacto y que si no cumplía con su parte, se lo llevaría a él. Arrepentido de haber hecho todo eso y pensando que solo así salvaría a su esposa y a su hija, el señor le dijo al diablo que se lo llevara a él. El diablo tomó su alma y el señor falleció. Después de su muerte, comenzaron los problemas en su casa. En menos de un año, toda la riqueza que había acumulado se esfumó debido a robos, incendios y despojos. Su esposa y su hija prácticamente terminaron en la calle. A pesar de eso, la señora sacó adelante a su hija, pues la señora comenzó a dedicarse a la venta de pan. Con el tiempo, la hija del señor creció. Sin embargo, aquí es donde viene lo más extraño de toda la historia, ya que se cuenta que cuando ella se casó y tuvo hijos, todos excepto uno nacieron con diferentes enfermedades congénitas y discapacidades. En el pueblo comenzaron a decir que la descendencia de aquel señor estaba marcada por una maldición debido al pacto que hizo con el diablo, y que tal vez esa maldición perduraría durante muchos años. Cierro hilo. Cierro. La siguiente historia nos ocurrió a mi mamá y a mí, junto con otras personas que estaban allí esa madrugada. Fue una experiencia muy extraña y sumamente escalofriante, que cada vez que la cuento me da mucho escalofrío. Aquel día, era poco antes de las 5 de la mañana. En aquel tiempo, el autobús de la empresa para la que trabajábamos pasaba por una calle cercana a mi casa, así que todos los días mi mamá y yo íbamos juntos a la parada de autobús, ya que los dos trabajamos en McDonald's, así que juntos esperábamos dicho autobús. Cuando llegamos a la parada, algunas personas ya estaban allí esperando transporte para ir a sus trabajos, al igual que yo. Debido a la hora, eran muy pocos los autos que pasaban, lo que generaba un gran silencio en toda la calle. Recuerdo especialmente que esa madrugada comencé a sentir algo extraño, era una especie de pesadez en el ambiente, había luna llena y un frío fuera de lo común comenzó a sentirse. Pasaron los minutos y todos seguimos esperando, pero de pronto, desde el lado derecho de la calle, se escuchó un ruido muy raro y peculiar, era el sonido que hacen las uñas de los perros al tocar el suelo. Lo extraño fue que el sonido fue tan fuerte que llamó la atención de todos los que estábamos allí, así que volteamos hacia el lado derecho. A lo lejos, casi en una esquina de la calle, vimos a un perro mirando en nuestra dirección. Lo extraño fue el sonido de sus pisadas, que resonaron bastante fuerte, pero nadie les prestó atención y todos continuaron con lo suyo. Y en ese momento llegó el autobús, y todos subimos rápidamente. Ya dentro, algunos estaban ocupados con sus teléfonos y yo estaba conversando con mi mamá. De repente, después de unos minutos, el señor que estaba a mi lado comenzó a gritar: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos nos asustamos por el tremendo grito que pegó aquel señor, y yo comencé a asustarme aún más al verlo pegado a la ventana, con un miedo tan evidente que casi parecía que quería trepar por ella para salir de ahí.
Yo lo miraba sin entender lo que estaba pasando, cuando de pronto sentí que mi mamá apretó mi mano. Yo volteé a mirarla y vi que ella, junto con las demás personas, estaban mirando hacia el mismo punto. Cuando dirigí mi mirada hacia esa dirección, tal vez no me lo crean, pero vi como aquel perro que minutos antes habíamos visto a lo lejos estaba caminando frente al autobús. Lo escalofriante de esto es que lo hacía en dos patas, como si fuera una persona. El chofer del bus estaba también mirando lo que pasaba y estacionó el bus. Aquel perro, o lo que sea que era realmente, ahora tenía un gran tamaño. Su pelaje era de un color entre gris y verde oscuro, e incluso con la luz de la luna se podía ver cómo su pelo brillaba. Lo que más me aterrorizó es que aquel perro, al caminar, lo hacía con mucho porte y elegancia. Todos estábamos completamente en shock. Incluso algunas personas, por el miedo, comenzaron a llorar, otras se taparon la cara, y el señor que minutos antes había gritado comenzó a rezar. Algunos comenzaron a grabar, pero lo extraño era que mientras grababan en la pantalla no se reflejaba nada. Lo que me aterrorizó aún más es que aquel ser, al escuchar los rezos, miró con el rabillo del ojo hacia donde estábamos y, como si esto le causara gracia, sonrió de una manera muy burlona y escalofriante. Posterior a esto, aquel perro levantó la barbilla y siguió caminando. Sentí que nos estaba tratando de dar a entender que él era un ser superior a nosotros. Aquel animal siguió su camino hasta llegar a la siguiente esquina de la calle, donde finalmente dio vuelta y se perdió de nuestra vista. Todos nos quedamos en un absoluto silencio, nadie daba crédito a lo que habíamos presenciado. Los minutos pasaron y toda la gente se comenzó a bajar del autobús. Mi mamá y yo también nos bajamos del autobús bien asustados, sin poder asimilar lo que había pasado, nos fuimos a nuestras casas bien asustados, obviamente no pudimos ir a trabajar. Comenzamos a platicar sobre lo que nos había pasado. Mi mamá empezó a decirme que en aquella esquina donde ese animal se metió vive un hombre que es considerado un brujo. Por lo tanto, mi mamá opina que probablemente era él y que seguramente venía del panteón que estaba al lado de la calle donde primero vimos a un perro completamente normal. Esa noche, mi mamá y yo no pudimos conciliar el sueño. El recuerdo del extraño perro que caminaba en dos patas seguía atormentándonos. A medida que la noche avanzaba, el viento soplaba con más fuerza, creando un ambiente aún más inquietante. De repente, alrededor de la medianoche, escuchamos un aullido escalofriante que parecía venir del exterior de la casa. Nos miramos con temor, preguntándonos si el extraño perro había regresado. Decidimos asomarnos por la ventana para ver si veíamos algo, pero todo estaba oscuro y silencioso. Justo cuando estábamos a punto de retirarnos, escuchamos golpes en la puerta principal. Mi mamá y yo nos miramos con terror, sin atrevernos a movernos. Los golpes se hicieron más fuertes y persistentes, como si alguien estuviera tratando de derribar la puerta. Finalmente, con un crujido escalofriante, la puerta se abrió lentamente. En la oscuridad, apenas podíamos distinguir una figura borrosa. Entonces, una voz gutural y profunda llenó la habitación, diciendo: «He venido a cobrar lo que es mío». En ese momento, nos dimos cuenta de que el extraño perro no era simplemente un animal, sino algo mucho más oscuro y aterrador. Nos quedamos paralizados por el miedo, mientras la figura se acercaba lentamente hacia nosotros, emitiendo una aura de malicia y oscuridad. Sin más opciones, nos aferramos el uno al otro, rezando por nuestra seguridad. Pero sabíamos que estábamos enfrentando a algo más allá de nuestra comprensión, algo que no podíamos controlar. Y así, en medio de la oscuridad y el terror, la figura se desvaneció lentamente en la noche, dejándonos con el peso de una presencia maligna que nunca olvidaríamos. Desde entonces, vivimos con el constante temor de que el extraño perro, o lo que sea que fuera, regresara para reclamar nuestras almas. Cierro hilo. Hola a todos, hoy vengo con una historia algo peculiar. Mi mamá siempre suele decirme que tengo algo especial o que nací con algún don, ya que a lo largo de mi vida soy la única de mi familia que ha presenciado fantasmas o ha pasado por situaciones muy extrañas. Recuerdo que de pequeña escuché 2 veces a la Llorona. También he escuchado a una bruja reírse mientras andaba sobre el techo de mi casa. En fin, me han sucedido muchas cosas. Pero la experiencia más extraña y escalofriante a la vez fue cuando una noche se me apareció aquel ser conocido como el hombre del sombrero. Yo aún era pequeña en ese entonces, tendría alrededor de 10 años. Recuerdo que después de cenar con mi familia, me fui a mi cuarto a dormir, ya que al día siguiente tenía que ir a la escuela. Aquella noche se sentía extraña de alguna manera, y lo más curioso es que no podía conciliar el sueño por más vueltas que daba en mi cama.
En ese momento, no tenía un celular o algo con que distraerme. Así que lo único que hice fue quedarme despierta, mirando hacia el techo. Pasó un buen rato hasta que poco a poco el sueño me venció. De pronto, después de algunas horas, sentí la necesidad de despertarme. Cuando lo hice, empecé a percibir una presencia en mi cuarto. Estaba acostada mirando hacia la pared, así que giré y vi una silueta negra entre las cortinas de la ventana. No sentí miedo y comencé a prestar atención a esa sombra. Al hacerlo, me di cuenta de que era la sombra de un hombre alto, con un abrigo y un gran sombrero. No se le notaba la cara, pero sus ojos brillaban con un color rojo, como si fueran fuego. Recuerdo esa mirada muy bien porque parecía llena de odio. A pesar de eso, no sentí miedo en ningún momento. Lo que sí experimenté fue una gran curiosidad por saber qué era realmente lo que estaba viendo. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y me senté a la orilla de mi cama. En ese momento, pensé que tal vez estaba imaginando lo que veía, ya que aquel hombre no realizaba ningún tipo de movimiento, simplemente me miraba fijamente. Sin embargo, mi intriga y curiosidad por saber aumentaron. Decidí bajar de mi cama, ya que dormía en una litera, y poco a poco me acerqué a aquel hombre. Noté que seguía sin hacer ningún movimiento, y yo seguía avanzando lentamente. Estaba muy cerca, casi a punto de tocarlo, cuando aquel tenebroso hombre desapareció frente a mis ojos. Busqué por todos lados y no encontré nada. Sin sentir ningún tipo de miedo, regresé a mi cama y me volví a dormir. Jamás volví a ver al hombre del sombrero. Por la mañana, le conté a mi mamá lo que me había sucedido y creo que ella terminó más asustada que yo. Años más tarde, cuando ya estaba más grande, me entró la curiosidad por investigar sobre aquel extraño hombre. Encontré muchas historias que describían al hombre tal y como yo lo vi, pero también descubrí algo muy curioso. Se dice que el hombre del sombrero suele aparecerse a niños a los que puede atormentar, pero si el niño no muestra ningún tipo de temor o miedo ante su presencia, entonces no vuelve a aparecer nunca más. Quizás tuve suerte esa noche y aquel extraño hombre solo me quería asustar, pero la ingenuidad y la curiosidad fueron más grandes que el miedo. Cierro hilo. Cierro. La siguiente historia ocurrió hace algún tiempo, cuando fui con mi mamá a la playa. Lo más extraño de todo es que este suceso paranormal tuvo lugar durante el día, y no a altas horas de la noche como suele suceder. Recuerdo que aquel día estaba con mi mamá y decidimos dar un paseo por la playa. Eran alrededor de las 2 o 3 de la tarde, por lo que el sol estaba en su punto más alto. Todo transcurría con normalidad y estábamos disfrutando de las hermosas vistas del lugar. Después de un rato, decidimos dirigirnos hacia el malecón, que estaba un poco lejos, así que comenzamos a caminar por la orilla de la playa. En ese momento, le dije a mi mamá que me adelantaría un poco para llegar más rápido al malecón. En el camino, me encontré con una zona donde había algunas rocas grandes cerca de la orilla de la playa. En ese momento, empecé a escuchar risas de 2 personas, pero no les di mucha importancia. Aunque no logré ver de dónde venían esas risas, ya que no había nadie visible alrededor. Me detuve un momento y en voz alta dije, el agua se ve fresca como para meterme. De manera extraña, las risas cesaron repentinamente, lo cual me pareció extraño. Me entró curiosidad por saber quiénes eran esas personas, así que fui buscando entre las rocas que había allí. De repente, del otro lado de una gran roca, pude ver a 2 personas de piel morena, pero al mismo tiempo tenían un tono verdoso. Al principio pensé que estaba viendo mal debido a mi miopía y astigmatismo, pero después de prestar más atención, me di cuenta de que esas personas se habían percatado de que las estaba observando, ya que noté que me miraban fijamente. Ahí fue cuando lo más escalofriante sucedió. Mientras me observaban, noté que no tenían los ojos visibles, solo se les notaba la cuenca de los ojos completamente negra. Pensé que tal vez era el reflejo del sol, así que mi curiosidad me llevó a acercarme más. En ese momento, vi cómo hundieron sus cabezas bajo el agua y desaparecieron de repente, solo para reaparecer rápidamente en otro punto. Luego, se movieron a otro lugar, formando como un cuadrado, y finalmente los vi de nuevo, pero esta vez en una roca mucho más lejana. Después de eso, desaparecieron. Lo sorprendente es que todo esto sucedió en cuestión de segundos. Para ese momento, mi mamá ya me había alcanzado y ella también logró ver cómo aquellos extraños seres se metieron al agua y se desplazaron muy rápido de un punto a otro. Tanto mi mamá como yo nos quedamos muy sorprendidos por lo que habíamos presenciado, sobre todo porque éramos las únicas personas en ese lugar.
Jamás supimos realmente qué fue lo que vimos, pero al final llegamos al malecón y todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, ese suceso jamás lo vamos a olvidar. A medida que pasaron los años, el recuerdo de aquel encuentro en la playa se volvió cada vez más vívido en mi mente. A lo largo del tiempo, empecé a darme cuenta de que hay cosas muy extrañas en el mundo, y que es cada vez más común escuchar sobre avistamientos de seres extraños en diferentes lugares del mundo. Quizás aquellos seres que presenciamos en la playa eran visitantes de otros mundos, y nosotros simplemente tuvimos la suerte de ser testigos de uno de sus encuentros con nuestro planeta. A medida que pasaron los años, el recuerdo de aquel encuentro en la playa se volvió cada vez más vívido en mi mente. Sin embargo, desde esa experiencia, comencé a sentir una extraña sensación de que algo me observaba por las noches. A veces, me despertaba con la certeza de que había alguien o algo cerca de mí, observándome en la oscuridad de mi habitación. Además, empecé a tener sueños recurrentes en los que me encontraba nuevamente con aquellos seres en la playa, pero esta vez me transmitían un mensaje claro: no le cuentes a nadie sobre lo que viste ese día. Estos encuentros en mis sueños me llenaban de temor, y cada vez que despertaba, me sentía más intranquilo y ansioso. A pesar de esto, nunca tuve el valor de contarle a nadie sobre lo que había sucedido en la playa aquel día. Sentía que si lo hacía, pondría en peligro mi seguridad y la de mis seres queridos. Así que mantuve mi encuentro en la playa y mis experiencias posteriores en secreto, esperando que algún día pudiera comprender la verdad detrás de todo aquello. Cierro hilo. Cierro hilo. Abro hilo, el vuelo de las identidades malvadas. Al subir a mi vuelo, la azafata me dio una extraña lista de reglas. ¿Puedo comprobar su boleto, por favor? Le entregué el boleto que había estado girando en mis manos durante la última hora. Asintió con la cabeza antes de sacar una hoja de papel de la carpeta que sostenía y colocarla dentro de mi boleto doblado. Que tenga un buen vuelo, comenta entusiasmada antes de devolverme el boleto. Tomé el boleto y miré con curiosidad la hoja doblada que había dentro antes de buscar asiento. Cuando me acomodé en mi asiento, quité la hoja doblada y la metí en el bolso. Al desdoblar la hoja, me di cuenta de que era una nota manuscrita. La letra parecía apresurada. He transcrito aquí la nota de memoria. Reglas para sobrevivir este vuelo 1. No hables de esta hoja con ningún pasajero. Eres el único humano en este vuelo. 2. Durante todo el vuelo, no hables con nadie. Puede que la gente intente hablar contigo, pero ignóralos por completo. 3. Si oyes llorar a un niño en la cabina, corre inmediatamente al baño 4. El capitán hará un anuncio del aterrizaje del avión. En cuanto oigas este anuncio, empújate hacia la puerta de salida y escapa. Vuelvo a leer las reglas mientras me río. ¿Daban uno de estos a cada pasajero y me habían elegido al azar para esta broma? Miré la hora en mi teléfono para humorizar la lista. 7:13 am, así que esta sería la primera hora de vuelo. De repente, un joven se acercó a mi asiento y se sentó a mi lado. Le eché un vistazo de reojo y vi que llevaba lo que parecía ser una bolsa de ordenador portátil. Genial, pensé, trabajaré en lo que sea que esté haciendo y me dejará en paz durante el vuelo. El hombre ni siquiera se molestó en intercambiar una sola palabra conmigo mientras se acomodaba en su asiento y se ponía el cinturón. Se quedó mirando al frente y me evitó por completo. Le dejé tranquilo y empecé a juguetear con mi consola de vuelo. Supongo que a algunas personas les gusta que las dejen en paz. Muy pronto, el capitán anunció que el avión se ponía en marcha y el zumbido constante de los motores empezó a hacer vibrar toda la cabina. El avión empezó a acelerar hasta que la fuerza de gravedad me empujó contra el asiento. Momentos después sentí que el avión se elevaba en el aire. Normalmente no me asustan los vuelos, pero subir a un avión siempre me pone un poco nerviosa. Pero esta vez tenía un nudo en el estómago y me corrían gotas de sudor por la frente. Mi instinto me decía que estaba en peligro, en grave peligro. Dejé a un lado mis pensamientos y ese horrible presentimiento lo atribuí a que la nota me había asustado un poco. De repente, el joven de mi izquierda me tocó el hombro. Me sobresalté como si acabara de electrocutarme. Incluso a través de mi chaqueta, sentí su mano fría y pesada, como la mano de un muerto. Me di la vuelta y miré al joven. Su rostro parecía deforme. Ya sabes que esos robots humanos tan realistas pueden asustar a la gente por lo parecidos que son a los humanos, pero inconscientemente nos damos cuenta de que no lo son.
Este hombre me producía la misma sensación de inquietud y sus rasgos faciales eran artificiales de una forma que no podía comprender. Quizá fueran sus ojos. Demasiado grandes, con las pupilas anormalmente dilatadas. O tal vez fuera su nariz, no exactamente en el centro de la cara. O tal vez era su boca, labios demasiado finos y largos. No me malinterpretes, no tenía un aspecto odiosamente falso. De hecho, eran esas sutiles imperfecciones de sus rasgos faciales las que le hacían parecer algo que intentaba parecerse a un ser humano. Y entonces habló, su voz era normal. Al oír su voz, el hombre también parecía normal y pensé que me estaba asustando sin motivo. «Oye, ¿usas auriculares?», preguntó. Era una pregunta extraña. ¿Quería auriculares? Estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando él volvió a hablar. ¿Cómo te sentirías si te cortara la mano ahora mismo? Lo inquietante no fue la naturaleza de la pregunta en sí, sino el hecho de que hablara con tanta calma. Era como si me preguntara cómo me había ido el día. De repente, mi mente se dirigió a la lista de reglas que inconscientemente había estado apretando en mi mano. La primera regla decía que no había que hablar con nadie en el vuelo por mucho que intentaran hablar contigo. Decidí ignorar al hombre. Parecía muy raro de todos modos y, si era sincero, la lista de reglas no era la razón por la que decidí ignorarlo. Dejó de molestarme y volvió a trabajar en su portátil. Miré despacio hacia su portátil y me quedé boquiabierto ante lo que vi en su pantalla. Tenía una foto mía en la pantalla. Nada más. Nada más, solo una foto mía a pantalla completa. Antes de que pudiera procesar eso correctamente, miré su teclado y me di cuenta de que no era un teclado estándar. De hecho, ni siquiera podía considerarse un teclado. Estaba formado por teclas de formas extrañas, todas marcadas con letras raras que dudo que existieran. El hombre seguía mirando fijamente la foto que tenía de mí en la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que la lista de reglas no era una broma. De repente, una azafata apareció de la nada y me preguntó: «Señor, ¿le molesta este hombre?». «Sí, lo está», respondí antes de que la voz se me atascara en la garganta. En menos de un segundo, todos en el avión giraron sus cabezas hasta mirarme directamente. Sus caras, todas parecían deformes. Inhumanos. Lentamente, sus labios largos y finos se curvaron en amplias sonrisas y lágrimas rojas empezaron a rodar por sus rostros. Ahora sé que he llegado a mi destino final.